gozamos de ella por su resurrección. En su muerte es pagada y en su resurrección no se nos puede inculpar nuevamente. Y por supuesto, acerca de la vida de Cristo, esto no es lo único relevante para nosotros, aunque por obvias razones solemos enfatizar en estas doctrinas más que en otras, sino que el evento precedente, anterior, que dio la posibilidad de que viviera como vivió, es decir, de que cumpliera la ley de Dios para ser sacrificado y salvarnos, y de que pudiera resucitar, aquel evento que anticipó todo eso ocupa un lugar también importante en nuestra fe. Y me refiero, a propósito de las festividades del calendario del año civil, al nacimiento de Cristo. El nacimiento de Cristo es para la fe cristiana algo importante porque en torno a él ocurren varios eventos que confirman la naturaleza especial de su persona. Sabemos, por ejemplo, y de eso se predicó la semana pasada, mediante la anunciación del arcángel hecha a María, que Cristo nació de una fecundación milagrosa, que María, siendo virgen, quedó embarazada y gestó y dio a luz al Mesías. Entonces, desde el inicio, incluso desde antes de su nacimiento, todo lo que rodeaba a la persona de Cristo era sobrenatural, era milagroso. Sin embargo, ¿quién es este Mesías? ¿Qué significa su nacimiento para nosotros? Es algo que se ha anunciado mucho antes de que María naciese, mucho antes de que a María se le dijera que llevaría en su vientre al Hijo de Dios. Y en uno de esos tantos pasajes en donde se habla de Jesús, mucho antes de que naciera, es que quiero reflexionar el día de hoy. Y este pasaje es Isaías 9, del 1 al 7. Isaías, capítulo 9, versos del 1 al 7, dice así: Mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva al guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y de este pequeño extracto, hermanos, tomo el título para el sermón de hoy. Un hijo nos es nacido, el príncipe de paz. De los varios títulos dados al Mesías en este texto, el título Príncipe de Paz me resulta particularmente llamativo con respecto de lo que promete, de lo que hemos recibido y lo que recibiremos en el futuro. Ya hablaré de eso un poco más adelante. Quiero referirme al primer aspecto de la reflexión bajo el título Oscuridad y angustia. Y no es que quiera ser de alguna forma oscuro o tétrico con el título, sino que esa promesa mesiánica que vemos en Isaías 9 viene en un contexto para que puedan recordar de ciertas noticias dolorosas para Israel. Estaban en una situación las dos regiones de Israel, los dos reinos de Israel, de guerra, en la cual el reino de Israel del norte estaba aliado con Siria e iba a pelear contra el reino gobernado por el rey Acaz, que es el rey al que servía en este momento el profeta Isaías. El rey Acaz estaba, por supuesto, preocupado porque en términos humanos tenían todo para perder. Y se le demanda al rey Acaz tener confianza en Dios, tener confianza en que Dios iba a poder librarlo de esas cosas. Sin embargo, el rey Acaz tuvo
una mala decisión, no tuvo esta confianza y se alió con personas que no debía aliarse, se alió con paganos, se alió con los asirios. En ese contexto, debido a las malas decisiones del rey Acaz, ya ellos sabían, y Isaías lo único que estaba era recordándoles, que Israel iba a recibir juicio por parte de Dios, que Israel iba a ser derrotado en guerra, que los asirios no habían sido o no debían ser el lugar en donde sostuvieran su confianza, sino en Dios. Y por esto, Dios, mediante estas acciones humanas de guerra y todo esto, iba a traer juicio a Israel. Entonces, en ese contexto, Isaías dice estas palabras. Estas imágenes son claras. El juicio, el castigo y el dolor, podemos decir que en el texto son la oscuridad a la que se refiere Isaías. Y el conocimiento de que estas cosas vienen de forma inevitable, porque ha sido Dios el que dijo que vendrían, y lo que Dios dice, así es. Entonces, los tenía ellos como pueblo, como nación física, política, los tenían en angustia. Claro que el Señor Jesús dice que en todas las escrituras se halla la vida eterna porque dan testimonio de Él. Por lo tanto, esta oscuridad y esta angustia que eran circunstanciales de Israel, de la situación política que estaban viviendo, no debemos dejarla pasar como una condición que sea exclusiva de Israel, sino que deberíamos pensar si acaso nosotros hoy también, al menos de forma metafórica, participamos de esta misma oscuridad y angustia, ante la cual el Señor nos dice que de alguna manera hay alguna solución. El juicio terrible que estaba sobre Israel no consistía en que serían arrasados en la guerra por un tiempo, aunque algo de eso tenía. Pero no consistía principalmente en que serían arrasados por sus enemigos por haberse aliado con quien no debían, sino que consistía en que, habiendo desconfiado de Dios, habían roto su relación con Dios. Y esto conllevaba un consecuente castigo por parte de Dios. Esa es la gran tragedia del pecado. La gran tragedia del pecado no son las consecuencias relativas, materiales y temporales que pueden acarrearse sobre nosotros. Sabemos que el pecado puede tener consecuencias temporales. Por ejemplo, el pecado del robo puede tener la consecuencia temporal de la cárcel. No obstante, al ladrón que cae preso, si encuentra a Cristo, tendrá una libertad que supera cualquier consecuencia temporal del pecado. Lo realmente dramático para ellos no es que una mala decisión política les supusiera una derrota, es que esta derrota estaba siendo un juicio divino. Es decir, que esta derrota suponía la relación que estaban teniendo con Dios en ese momento, una relación fracturada. No es la guerra entonces y la sangre lo que era oscuro decisivamente, aunque por supuesto que lo era, sino que la verdadera y decisiva oscuridad que ellos estaban viviendo era el castigo de Dios y las consecuencias espirituales que esto llevaba. Y tampoco era decisivamente angustiante estar expectantes, atentos a cuándo vendría su derrota, sino que lo que era verdadero y decisivamente angustiante era que el juicio que les venía no se podía evitar. No podían saltarlo con una mejor planificación militar. Era indefectible por razón de que era un juicio que venía por parte de Dios, aunque los medios por los cuales lo ejecutara fueran medios humanos. Entonces, pensándolo así, he concluido que la humanidad en general, en ese sentido, está en oscuridad y en angustia. La oscuridad y la angustia de la humanidad es una compañera cercana desde que nacemos y quizás hasta que morimos, porque la condición del hombre separado de Dios es de una condición de ruptura con la relación de Dios, de separación con Dios, de vivir de espaldas a Él y por lo tanto una condición sin certezas. El hombre, como está en oscuridad, anda a tientas, ansiosos, angustiado, porque busca de alguna manera metafórica evitar tropezarse con algo y caerse en medio de la inmensa llanura en la que vive. Está desesperado el hombre por buscar sentido. Esta es la razón por la cual cuando llega Pablo a Grecia, a Atenas, ve que hay tantos dioses.
¿Por qué está este germen de lo divino en el ser humano? Sabemos que de alguna forma esto da fe, es decir, el acercamiento natural que tiene el ser humano a las cosas divinas, da fe de la predisposición de nuestras almas a buscar a Dios. Sí, por un lado es así, pero por otro lado da fe de la predisposición de nuestras almas de sentirse completos en algo, de hallar aquello que permita tomarse de eso y no caer. De hallar respuesta a por qué mis cosechas no fueron buenas este año. ¿Y por qué cuando hicimos tales o cuales cosas vino lluvia y fue bueno para nosotros? No quiere el hombre estar en incertidumbre, porque la incertidumbre, la oscuridad, en términos de conocimiento, el no saber, el no tener certeza, es angustiosa. El hombre trata de ir en oscuridad, en la oscuridad de su mente, tocando las paredes para no caerse, pero no hay donde tocar porque está en realidad en un terreno baldío, no hay paredes. Si acaso encuentra alguna pequeña fogata en el camino con un poco de luz, por ejemplo en sus dioses falsos, en el horóscopo o en cualquier otra estupidez que el hombre invente para poder sentirse de alguna manera dueño de su propia vida, eso es momentáneo, porque así como la fogata se apaga, la madera se consume y el fuego deja de darle esa luz que era solo momentánea, la oscuridad vuelve cuando se da cuenta que las cosas en las cuales él ha creído que haya solución realmente no le solucionan nada, queda nuevamente en la oscuridad. Y así está el hombre cuando intenta librarse de esa oscuridad y de esa angustia por sí mismo, dando respiros como el que se está ahogando y saca la boca del agua, pero vuelve a hundirse. Esos pequeños respiros terminarán finalmente en su muerte, si no sale de forma definitiva y verdadera de esa oscuridad y de esa angustia. Pero por supuesto que conocer esta oscuridad y esta angustia nos sirve mucho más que para lamentarnos. Nos sirve para entender el motivo del glorioso nacimiento, de lo cual nos interesa reflexionar hoy. La oscuridad y la angustia en la que estaban sumidos todos los hombres, tanto en aquel momento como ahora, son el motivo del nacimiento, de la encarnación del Dios Altísimo, mediante, como cantábamos hace un momento, mediante el débil cuerpo de María. Cristo se hizo siervo y débil para ser semejante a nosotros, que somos siervos débiles. La razón por la cual Él hace esto es por su amor por nosotros, porque al vernos en esta oscuridad y en esta angustia, su deseo de sacarnos de la oscuridad y librarnos de la angustia hizo que se encarnara, que proveyera un plan para eso. Y por eso es que el verso 1 del texto que leímos, de Isaías 9, dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Por supuesto que es un hecho interesante que se menciona Galilea de los gentiles, sin embargo no quiero detenerme en eso. Recuerden que parte importante del ministerio de Jesús fue en Galilea. Ahora escuchen una cosa, hermanos. El texto dice: no habrá siempre para la que está oscuridad, para la que está ahora en angustia. Hay y habrá angustia para todo el que está fuera de Cristo. Incluso los que estamos en Cristo aún podemos padecer ciertos latigazos de este mundo pecador. Pero hermanos, leo nuevamente, ahora una parte más pequeña: no habrá siempre. Ahí está la promesa: no habrá siempre. Entonces el reconocimiento por parte de Dios, el que Él nos mirara y viera nuestra condición, nos recuerda su misericordia, su atención a nosotros. Y es nuestra fragilidad y el reconocimiento que nosotros mismos hacemos al mirarnos a través de las Escrituras, el reconocimiento de que tenemos esta condición oscura y angustiosa, lo que puede acercar nuestras mentes a Dios. Como aquel publicano de la parábola que dijo: sé propicio a mí, pecador. El cristiano, hermanos, no es alguien que vive lamentándose nada más. No es algún tipo de
acepta que, como diría Pablo, con duros tratos al cuerpo, busca de alguna manera escapar de la realidad, de la condición paupérrima en la que vivimos. El cristiano no es un estoico que cree que el culmen de la virtud es poder desapasionarse de todo. No, el cristiano vive con sus pasiones, abraza sus dolores, abraza sus debilidades, porque sabe que en ellas, que en el reconocimiento de que éstas existen, cuando mira a Cristo, podrá decir, sé propicio a mí, pecador. Pero podemos otra cosa, sé propicio a mí, débil, temeroso, cobarde, enfermo. El Señor es propicio a nosotros, y ser propicio a nosotros quiere decir que es adecuado a nosotros. Cada uno padece distintas cosas, y para cada uno hay adecuación en el Espíritu Santo y en la obra de Él en nuestras vidas, en lo cual nos consolará. El Señor dice que vayamos a Él y que vayan a Él todos los que están cansados y trabajados, y Él nos hará descansar. El Señor ha prometido que este duro momento puede ser superado mediante su provisión. Y para esto continúa con la misma analogía de la oscuridad, pero ahora en su solución. Esto nos conduce al siguiente elemento de reflexión: luz y gozo. Veamos los versos 2 y 4 del capítulo 9 de Isaías. 2 al 4. Dice así: el pueblo que andaba en tinieblas, este es como, el principio es la promesa, y esto es como posicionándose cuando la promesa ya viene. Mirándose, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Y esto, como les dije, hermanos, continúa con la analogía, porque si antes habló Dios mediante el profeta sobre la oscuridad y la angustia y prometió que esta no sería para siempre, ahora nos dice cuál será el efecto de la solución, qué causará lo que Él va a hacer para que no sea esta angustia y esta oscuridad para siempre. Y por supuesto, la cosa no deja de ser interesante, porque por un lado dice, multiplicaste la gente, de modo que está recordando las viejas promesas hechas a Abraham, las viejas promesas hechas a Israel acerca de ser una nación grande, en un sentido mucho más que político, como diría Pablo. La gran nación que ha hecho Cristo está, por ejemplo, encarnada en la idea ante dice Isaías acerca de que estas cosas la verán al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Ya ha tomado la idea de que esto no estaba, por supuesto, de ninguna manera dicho en el contexto de Israel, asediados por sus malas decisiones políticas. Los cubría a ellos, pero no se agotaba en ellos, sino que llegará el día que cuando pase esto, Galilea de los gentiles verá esta luz también. Les recordaba a Israel que aquellas promesas apuntaban a algo más que a ese reino terrenal poderoso, que aquellas viejas promesas serán cumplidas más plenamente cuando los que andan en tinieblas vean, como dice el texto, una gran luz. Además, también la mención que hacen de Madián es profunda. Recordarán ustedes que en Madián se libró una guerra encabezada por Gedeón. Eso está en el libro de los jueces. Bueno, resulta que Gedeón tenía un ejército muy grande y el Señor le dice que no quería que fuera esa guerra con ese ejército tan grande, porque cuando ganara, ellos sabían que iba a ganar, Dios les dijo que iba a ganar, pero cuando ganaran, podía ser que estos individuos pensaran que ganaron por su propio poder. El resultado de toda esta conversación, después de hacer varias cosas, de que dijera, bueno, los que tuvieran miedo se fueran, después quien beba de tal forma se queda, quien beba de distintas formas se va, en un río, al final ese ejército de más o menos 32.000 hombres se redujo a un ejército de 300 hombres. Y en esa pelea el Señor le concedió la victoria a Gedeón contra los madianitas,
Ni siquiera voy a decir que mediante 300 hombres, no, sino que teniendo 300 hombres que no movieron su espada, ganaron. Ellos ganaron sin pelear. Pero aún uno se preguntaría, si igual ganarían sin pelear, ¿por qué no dejó los 32.000? De repente hubieran dicho, es que nos tuvieron miedo porque éramos 32.000. Pero no pasó eso, eran 300. Cuenta el relato, si lo quieren leer, todo el relato está entre el 6 y el 8 de Jueces, termina en el 8 el relato, que el campamento, cuando escucharon los tambores y las trompetas de Israel, el campamento enemigo, que entró en convulsión y se empezaron a matar entre ellos y a huir del miedo, el Señor ganó esa pelea, no ellos. Entonces, Dios nos dice, mediante Isaías, recordando aquel evento en Madián, con Gedeón, que cuando venga esa luz se irán las tinieblas y desaparecerá la angustia, no por mano nuestra, no por fuerzas nuestras, sino por mano suya, como en Madián, dice Isaías. Junto con la luz viene la libertad, junto con la libertad viene el gozo, y con la libertad y el gozo desaparecen la oscuridad y la angustia. Aquellos israelitas que escucharon a Isaías y leyeron sus profecías tenían la paz que da la esperanza. Pero ellos no llegaron a contemplar por ellos mismos quién habría de ser el portador de esa luz. ¿Quién portaba esa luz que disiparía todas las tinieblas, hermanos? Cristo Jesús, Dios encarnado. Y podríamos decir nosotros los creyentes que no solo es que Él portaba la luz, no solo es que Él traía alguna especie de mensaje liberador, como aquellos vanos profetas de este siglo, como puede ser Buda, como puede ser Mahoma, que son portadores de alguna cosa encomendada a ellos, pero que es superior que ellos. Cristo sí era el portador del mensaje de salvación, pero Él mismo era superior a todo eso. Cristo es Dios. Cristo, entonces, no es que era el portador de la luz. Cristo, en un sentido metafórico, no inventado por mí, sino utilizado sabiamente por los escritores bíblicos, no porta la luz. Cristo es la luz. Él es la representación de la luz que disipa las tinieblas. Y es poético por eso el nacimiento de Cristo. Se dice en los evangelios que cuando Cristo nació, unos sabios del oriente fueron a ver al Mesías porque habían visto una estrella, vieron algo brillante, vieron una luz. De forma poética vemos en este evento de los sabios que ellos, viendo una luz estelar, fueron a ver al más grande lucero que ha visto este planeta, a Cristo, la luz del mundo. Y este es nuestro siguiente aspecto a reflexionar. Cristo, la luz del mundo y el príncipe de paz. El Evangelio según San Juan empieza así. En Juan 1 al 5 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Luego en el 9 dice así, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A los cuales les amanece en la oscuridad de sus mentes, como diría Isaías, usando el mismo término, no por voluntad de hombre, sino de Dios, como en Madián. Hay varios aspectos relevantes de estos pasajes del Evangelio de Juan, pero sin duda uno de los más notables es la maravillosa revelación de la naturaleza del Mesías, que es Dios, y que solo porque es Dios es que mediante Él se pueden obtener todas las maravillosas promesas que nos ofrece. Nadie menor podría ganarlas.
Hace un momento cuando el hermano Kelvin leía Isaías en la confesión de pecados, en donde Dios por medio de Isaías dice que hagan lo bueno, que se aparten de sus pecados, en resumen, hay algo interesante en el último pasaje del texto que leyó, que dice, bueno, después de estas cosas, de que hagan el bien, de que cambien sus malos caminos, vengan y pongámonos a cuenta. Si sus pecados fueren rojos como la grana, serán emblanquecidos. ¿Se dan cuenta, hermanos? El Señor dice, haz bien, porque es bueno. Pero finalmente nos recuerda que el único que es capaz de limpiar nuestras vestiduras es Él, no el bien que hagamos. Finalmente el texto dice, es cuando te acerques a mí, cuando digas, sé propicio a mí, como el publicano de la parábola, es allí que serás limpiado, no por tus obras, que pueden ser, por supuesto, buenas y provechosas, pero es Dios y una relación con Él el que puede ganar eso. Y esa gran revelación de que el Mesías no es solamente un varón fuerte y temible, sino Dios encarnado, es la que hace que tenga sentido que el pecado a través de Él pueda ser limpiado. Porque solo Dios es el que el pecado como la grana lo limpia, lo desaparece y deja nuestras vestiduras blancas como la nieve. Pero además podríamos decir que estos pasajes son una especie de contracara, de cumplimiento de la interpretación plena del texto de Isaías 9, sobre el que estamos reflexionando. Porque Juan, un judío, al escribirlo, seguramente tendría todas estas cosas en mente y lágrimas caerían por sus mejillas, porque él había visto lo que sus padres esperaban. Juan en ese entonces había visto, y nosotros hoy sabemos, que aquella promesa, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, ya se había cumplido. Ya había llegado el momento en que la oscuridad había sido disipada. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, dice Isaías. Estaba pasando. Bueno, había pasado, ya Juan está contando lo que él vio. Como dice Juan, lo tocante al verbo, lo que nuestras manos han palpado, nuestros ojos han visto. Juan estaba presenciando y nosotros sabemos hoy que eso ya había acontecido, que la promesa de no más oscuridad, no más angustia había venido y no hacía falta sino solamente en la llanura de nuestra oscuridad mirar hacia donde está y acercarnos a la luz, porque no es como las fogatas de madera que se apagan, sino que es una luz que nunca se consumirá. El resto del pasaje de Isaías 9, los versículos del 5 al 7 dicen así: porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por la palabra de Dios esta promesa es prendada, dice Isaías. Ahora dije que me resultaba llamativo entre todos estos títulos el título de príncipe de paz. Y esto porque nos informa de algo más adicional a lo que ya tenemos. Nos informa que después de esta luz, por supuesto, que ha disipado las tinieblas, de este gozo, por supuesto, que ha destruido la angustia, hay algo que esperamos todavía y que está encarnado en ese título, príncipe de paz. Ya la luz ha venido para dar vida a todo el que entre en ella. Y esa luz, vimos en Juan, es Cristo, quien vino débil y paciente, que fue condenado y muerto, pero que resucitó y ascendió, declarándose victorioso. Resalta estas cosas. Vino débil y paciente, pero condenado y muerto. Sí, claro, resucitó y ascendió, pero padeció estas cosas, que para cualquier pronóstico del judío que esperaba el Mesías, esto ya lo hemos visto en otras oportunidades, no era propio de un rey que Cristo viviera lo que vivió. No era propio
de un príncipe. Pero ese hijo que nos es dado, como dice el texto, y que tiene el principado sobre sus hombros, cuando vino como siervo, no porque no fuera de la realeza, sino porque su misión en ese momento era específica, venir a alumbrar en la oscuridad. Sin embargo, hermanos, es claro que aún hoy no estamos en aquel reino en donde Isaías termina diciendo, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Aún vemos el pecado alrededor nuestro, aún vemos la consecuencia de esto alrededor nuestro, porque esa parte que nos dará esta luz, aquel llamado príncipe de paz, será completada en su segunda venida. Ahora, hermanos, esto no debe entenderse como un acto de demora por parte de Cristo. Y esto lo dice Pedro claramente. No es un acto de demora por parte de Cristo, del príncipe de paz, sino un acto de misericordia. Y esto debe entenderlo cualquier creyente y cualquier incrédulo que lo escuche. Hoy, que el Señor no haya venido a establecer su imperio, la dilatación no puede medirse, y cuya paz es indestructible, de forma plena, se debe a que tiene misericordia. Porque un rey, para imponer paz en su imperio, debe destruir a sus enemigos. Y este título es tan precioso, Príncipe de Paz, recuerda que en el inmenso poder de Jesús, para acabar con sus enemigos de forma inmediata, por su misericordia, por su ecuanimidad, por su amor, se mantiene paciente para que tantos como sean posibles vengan a la luz. Porque sobre los enemigos de la luz dice lo siguiente: todo calzado que lleva al guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Todo aquello que de alguna manera no sea afectado por la luz, sino que entorpezca, que envilezca, que haya sido mostrado y no sea propio de esta luz, será destruido. Y en el Evangelio de Juan, el apóstol nos recuerda aún más claramente, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3:19. De modo que si en algo es provechoso el calendario de las festividades civiles, que compartimos en este caso tanto los creyentes, los religiosos, como los impíos, es que nos sirve de oportunidad para llevar las mentes a la reflexión de qué es lo que deberíamos, si es que celebramos algo hoy, qué es lo que deberíamos celebrar en estas fechas. En primer lugar, para saber lo que deberíamos celebrar, tendríamos que saber por qué lo celebramos, y esto lo hemos visto. La necesidad del nacimiento de Cristo es a causa de nuestra, metafóricamente, oscuridad y angustia, a causa de nuestro pecado, de nuestra condición de muerte. Y entonces, por eso es que celebramos y por eso es que decimos de esta manera: Hijo nos es dado. Qué bellas palabras de relación. Hijo nos es dado. Es para nosotros. Esto es algo que los judíos sabían valorar bien y quizás lo decimos muy rápidamente. Recuerden en Deuteronomio, cuando Moisés le recuerda las grandezas de Dios al pueblo, él le dice, entre uno de los distintivos de la relación maravillosa de Israel con este Dios, Jehová, el único Dios verdadero, dice, porque nuestro Dios no es como los otros dioses. Nuestro Dios está cercano a su pueblo. Nosotros somos su pueblo, somos sus siervos, claro, pero Él es nuestro Dios. Y así como Dios, Jehová es nuestro Dios, este Mesías encarnado, este Dios encarnado, es un hijo que nos ha sido dado a nosotros. El principado sobre su hombre, es decir, el poder conseguir aquello que quiere conseguir. De todas las cosas que vienen sobre sus hombros y que traerá con fulgor en su venida, destruyendo a sus enemigos, eso no debe producir temblor por miedo, porque eso
nos ha sido dado. Somos cobijados por Él. Entonces, si en algo nos sirven estas festividades, es para recordar que estando en tinieblas, condenados y lejos de Dios, este príncipe de paz alumbró nuestro entendimiento, que por su sacrificio, por su muerte, por su resurrección, es que nosotros hemos sido salvados, que solo en su nombre hay salvación, que solo en su nombre hay vida eterna. Y que Cristo haya nacido es la única razón de nuestra vida y nuestra esperanza, quiero decir, la del creyente. Él es la luz, en ese sentido. Yo les comparaba la oscuridad del impío en la cual también estuvimos sumidos nosotros con la ausencia del sentido en sus vidas. El no poder asirse de algo firmemente, sino que estar atentas todo ese tiempo. Bueno, en ese sentido, Cristo es nuestra luz. Es aquello a lo cual nos asimos, nos tomamos y no nos soltamos. Es aquello en lo cual nos levantamos. Es aquello en lo cual nos hallamos encontrados en Cristo y ya no perdidos lejos de Él. Que Cristo haya nacido es el motivo indirecto de celebración para muchos hoy. Pero solo si Cristo nace figuradamente, si Cristo ilumina tu entendimiento, solo si crees en su poder y en su obra, solo así el maravilloso príncipe de paz te dará paz. De lo contrario, esa paz no la recibirás, sino que serás el objeto de su ira, que tendrá que recibirla para que la paz acontezca. Cuando Cristo venga, hermanos, ya no habrá enemigos que estén sobre sus pies. Pero eso también significa que no habrá tiempo para que nadie vaya a la luz. Entre tanto, recuerden que lo que deberíamos, si es que celebramos algo estas fechas, lo que deberíamos celebrar no es una efeméride, no es un cumpleaños simplemente. Es la culminación de las promesas que se hacían desde Génesis 3:15. Que el Salvador se hizo hombre y solo en Él la luz que hacía falta para alumbrar la oscuridad de nuestras almas se halla y en ninguna otra parte. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias porque mediante las Escrituras, Señor, alumbramos realmente nuestro entendimiento. Porque nuestras deficiencias, nuestros miedos, nuestras debilidades, Señor, son desaparecidas ante la verdad de tu Evangelio. Ante la incertidumbre, Señor, tenemos la certeza de tus promesas. Ante el dolor, Señor, tenemos el consuelo de aquella tierra en donde no habrá llanto ni dolor. Ante cualquier cosa que nos golpee, Señor, tú estás para que ya no estemos trabajados ni cargados, Señor, porque hemos entendido que en este mundo oscuro la única luz verdadera, permanente, genuina, es la luz de tu Evangelio, la luz de Cristo, Señor, mediante el cual, como dice Juan, todo aquel que cree en Él será salvado, Señor. Te damos gracias por tu maravillosa palabra, porque con ellas nos confrontas en nuestro pecado, pero no solo para humillarnos, Señor, no para destruirnos, no para quitarnos dignidad, sino todo lo contrario, Señor, para poder decirnos, ven, estemos a cuentas y serás limpiado, Señor, porque tenemos la confianza, la convicción de que todo aquel que cree verdaderamente en Cristo y se acerca a ti, no será echado fuera, Señor. Glorifica tu palabra, edifica nuestras almas, salva a los perdidos. Amén.